Medicamentos como Ozempic y Saxenda están muy de moda para bajar de peso, pero ¿qué son y cuáles son los riesgos de no usarlos adecuadamente? Are you ready? Hola, bienvenidas a Nutrición que Libera, un programa en el que hablamos de bienestar fusionando medicina, nutrición y psicología, donde no nos centramos en el peso y les decimos adiós a las dietas. Bienvenidas. Bienvenidas y bienvenidos a este su podcast quincenal Nutrición que Libera. Yo soy la doctora Iracema Vázquez, médica especialista en nutrición clínica y soy su anfitriona. Y bueno, hoy vamos a hablar de medicamentos que están muy de moda como Ozempic, Saxenda, Victoza, Rybelsus, que se venden como medicamentos que son, sabemos, para tratar diabetes, pero se están vendiendo porque uno de sus efectos es la pérdida de peso, ¿no? Y una pérdida de peso muy acelerada. Y bueno, pues entonces están utilizando sin medida, ¿no? Muchas personas los están adquiriendo en muchos países. Artistas, influencers están usando esos medicamentos y estamos viendo grandes pérdidas de peso y pareciera que pues ya se encontró, ¿no? Ahora sí, se encontró la solución para la pérdida de peso. Y bueno, ¿qué son y cómo funcionan? Primero les quiero hablar de la base de dónde salen. Nosotros, todos nosotros, tenemos en el intestino unas células que producen algo que se llama incretinas. Estas incretinas son el GLP-1 y el GIP. El GLP-1 es de los que más se ha estudiado para estos medicamentos, ¿ok? Entonces, ¿qué hacen estas incretinas? Son responsables del 60 a 70% de la secreción de insulina de nuestro páncreas. Recordemos que tenemos un órgano en el abdomen, que es el páncreas, que secreta varias cosas, entre ellas insulina, y la insulina ayuda a que se meta la glucosa a la célula y forme energía y no ande circulando la glucosa en la sangre en exceso. Bueno, pues estas incretinas que tenemos en el estómago, que son GIP y GLP-1, se encargan de ayudar a la secreción de insulina. Se secretan en respuesta a el consumo de carbohidratos. Cuando comemos carbohidratos, se van a secretar estas incretinas, viven súper poquito en la sangre, duran unos 4 minutos, 5 minutos, llegan al páncreas y hacen que se secrete insulina. Y además, se ha visto que tienen otras acciones en el cuerpo. Estas, recuerden, naturalmente las sacamos. De sus acciones son que en el páncreas ayudan a que se secrete más insulina de mejor calidad y que el páncreas viva más. Protege al páncreas, que es un órgano que va sufriendo con diabetes. Luego, en los los tejidos que son que reciben la acción de la insulina, que son hígado, músculo y tejido adiposo o la grasa, responden mejor a la acción de la insulina. Se vuelven más sensibles a la acción de la insulina. ¿Se acuerdan de esto de la resistencia a la insulina? Bueno, pues con las incretinas y ayudan a que haya mayor sensibilidad a la insulina. Otra cosa que se ha visto es que son cardioprotectores, protegen contra enfermedad cardiovascular como infartos y también ayudan al cerebro a enfermedades degenerativas, ¿no? Como demencia. Entonces son protectores del cerebro. Y como efectos también tienen que disminuyen el vaciamiento gástrico. Esto significa que el estómago se queda con más comida por más tiempo. Y además, a nivel del sistema nervioso central, disminuyen el apetito. ¿Ok? Bueno, nosotros, normalmente, si desarrollamos diabetes, el páncreas hace menos sensible a la acción de estas incretinas de GLP-1 y GIP. Entonces, no va a sacar tanta insulina como normalmente lo haría con la acción de estas incretinas. Y además, en diabetes, la secreción, la salida de estas incretinas, GLP-1 y GIP, está un poquito disminuida. Además, la resistencia que va a haber a la acción de estas incretinas, pues va a hacer que haya menos insulina y menos acción de la misma. ¿Ok? Ahora, lo que hicieron fue sacar en la ciencia, son medicamentos no tan nuevos, o sea, se escucha más acerca de ellos recientemente porque se pusieron muy de moda para la pérdida de peso, pero son medicamentos que tienen desde los 80s estudiándose y en los 2000 se aprobaron para el uso de diabetes. Entonces lo que hicieron fue sacar una molécula muy parecida a nuestras incretinas y
darle un tiempo de vida mucho más largo y entonces todas estas acciones que tienen las incretinas la va a tener esta molécula en forma de inyección o actualmente también de pastilla. Tenemos las formas médicas, son exenatida, liraglutida, albiglutida, semaglutida, que es el Ozempic o el Rybelsus tomado. La liraglutida es Victoza o Saxenda, y así tenemos varias, ¿no? Y bueno, estas se administran ya sea de manera subcutánea, o sea, con una inyección. Bueno, no aquí, sino, si me estás viendo es no en el brazo, sino puede ser en el brazo, en la parte posterior, en el abdomen, en las piernas. Se inyectan ya sea una vez a la semana o diario, ¿no? Y también actualmente ya tenemos uno que es vía oral, que es Rybelsus, semaglutida tomada, que tiene algo que evita que se degrade en el estómago y se puede tomar vía oral y es una de las más efectivas. También existe otra que es la tirzepatida, que ese es análogo de, o sea, es igual al GIP y a la GLP-1, pero en México todavía está entrando, todavía no es muy común y es inyectado, ¿ok? Todas las demás, Rybelsus, Saxenda, Victoza, Ozempic, esas disminuyen, perdón, son similares a GLP-1. Se les llama por eso medicamentos análogos de GLP-1. O sea, son igualitos a la GLP-1, pero con algunas modificaciones para que iba más y sea todavía más efectiva. Hay uno que están promocionando, que es el Wegovy, que es igual semaglutida, el mismo que Ozempic y que Rybelsus, solamente que tiene dosis más altas. Entonces, en una misma jeringa vamos a obtener dosis más altas porque pues supuestamente con eso hay más pérdida de peso, pero pues claro, va a haber más eventos adversos de estos medicamentos. Ahora, esos medicamentos son excelentes, ¿no? Tienen un montón de acciones positivas. Además, se pueden asociar a otros medicamentos para diabetes o a insulina para pacientes que están tratados con diabetes, para diabetes, perdón. ¿Qué efectos secundarios principalmente tienen? Náuseas, vómitos, estreñimiento y diarrea. Y normalmente estos efectos van a estar muy fuertes al principio, por eso se inicia con dosis bajas del medicamento para que la persona se vaya adaptando y posteriormente de 4 a 6 semanas va disminuyendo mucho la presencia de esos eventos adversos, pero a veces no se quitan, ¿no? La persona va a sentir náuseas, estreñimiento, diarrea y puede llegar al vómito en diferentes etapas del tratamiento. Entonces, pues no siempre se quitan, pero sí tienden a disminuir, ¿ok? Y esto, pues claro que ayuda pues a la pérdida de peso, porque si la persona tiene náuseas y ganas de vomitar, pues no va a comer, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso es que también se utilizan para la pérdida de peso rápida. Y otra cosa que se habla mucho es que aumentan el riesgo de cáncer de tiroides. Ahora, hay un tipo de cáncer de tiroides que se llama medular de tiroides, que es al que se asoció el uso de estos análogos de GLP-1 en ratas. Las ratas tienen receptores, o sea, se une el GLP-1 a tiroides, nosotros no. Por eso es muy poco frecuente, además de que el cáncer medular de tiroides es muy raro que una persona desarrolle cáncer de medular de tiroides por análogos de GLP-1. O sea, básicamente no se puede. ¿En qué personas tendríamos que tener cuidado? Personas que tienen antecedentes de cáncer medular de tiroides, porque hay muchos tipos de cáncer, cáncer folicular, que es el más común, por ejemplo, pero no, este es el medular, el que se asocia a los análogos de GLP-1. Personas que tienen antecedentes familiares de ese tipo de cáncer o personas que tienen una enfermedad que se llama neoplasia endocrina múltiple, que es súper rara, es una enfermedad genética que predispone a muchos tipos de cáncer. Solo en esas dos personas no se podrían utilizar estos medicamentos, ¿ok? Ahora, los efectos adversos más comunes pues son los gastrointestinales, ¿ok? Y hay ciertas estrategias que se pueden utilizar para disminuir esos efectos adversos en las personas, como por ejemplo que haya un consumo de pequeñas cantidades de comida en un inicio, con poca grasa, porque la grasa tiende a aumentar esos efectos, y les digo que eventualmente va a disminuir. Así que se van a recomendar en pacientes con resistencia a la insulina, porque aumentan la sensibilidad a la insulina, en diabetes con alguna comorbilidad, por ejemplo, en pacientes con diabetes que tienen aparte hipertensión o que ya han tenido un infarto
O en pacientes de recién diagnóstico que necesitamos controlar muy bien la diabetes, se pueden utilizar de primera línea. Y en pacientes que tienen diabetes, ya usan insulina, pero necesitamos otra cosa para mejorar todavía más el perfil cardiometabólico, ¿no? Evitar infartos, evitar enfermedad renal. Son muy buenos medicamentos, ¿ok? Pero bueno, fueron creados para diabetes y resulta que por sus acciones aumentan la pérdida de peso como efecto adverso, pero no es que necesitemos para tratar diabetes que el paciente pierda peso, ¿ok? Es un evento que se dio. Y entonces se pusieron a los laboratorios a decir dinero. Entonces, ¿cómo que podemos hacer? Pues utilizarlo, además de para diabetes y resistencia a la insulina, para que los pacientes pierdan peso y pierdan un montón de peso. Pero esta pérdida de peso, como con las demás estrategias, dietas, otros medicamentos, no es sostenible a largo plazo. Lo que se ha visto es que pierden muchos kilos, vamos a decir un número cerrado por decir una cantidad, 10 kilos. Normalmente con otras estrategias, dietas y pastillas, esos 10 kilos los van a recuperar en los próximos 2 a 5 años, todo e incluso un poquito más, ¿no? Recuerden, 95% de las personas recuperan el peso y 65% recuperan un poquito más. Eso pasa. Con estos medicamentos, los análogos de GLP-1, pasa exactamente lo mismo, pero en lugar de que baje y suba de 2 a 5 años, baja y sube más despacito. Supongo tú que se tarde 10 años en recuperar el peso, pero es exactamente lo mismo. Van a recuperar el peso y ahorita vamos a ver los efectos que esto tiene. A eso le llaman éxito, a que la recuperación del peso sea más lenta. Y si solamente se usaran con la finalidad de la pérdida de peso, tendrían que usarse de por vida, porque en cuanto quitas al medicamento, se quita este efecto y entonces el paciente recupera el peso a la misma velocidad que otras estrategias, muy rápido. Entonces, si tú quisieras usarlo únicamente para pérdida de peso, tendrías que usarlo para siempre y pues no está exento de sus efectos adversos y disminuye el abasto desafortunadamente para pacientes con diabetes que sí lo necesitan. Automedicarse con estos medicamentos es la peor idea. Pueden predisponer a mayores riesgos como un riesgo de rebote mayor, ¿no? Y el riesgo de rebote, perdón, hace que el paciente, ya lo hemos hablado, tenga estas que se llaman fluctuaciones en el peso. Los pacientes que suben y bajan de peso a lo largo de la vida, que son la mayoría de los pacientes gordos que hacen un montón de dietas y entre ellos prueban medicamentos como este, lo recuperan, bajan, lo recuperan, bajan. Y estas ciclajes en el peso en inglés se llaman weight cycling, en español le llaman efecto yo-yo o fluctuaciones en el peso, aumentan el riesgo de diabetes, de hipertensión, de osteoporosis, de mayor riesgo de infartos, ¿no? Entonces, si el paciente ya tenía resistencia a la insulina y le doy estos medicamentos que por la pérdida de peso nada más, no para tratar la resistencia a la insulina, le doy porque quiero que pierda peso. Y se lo quito, va a hacer este ciclaje en el peso y puede rebotar hacia diabetes, ¿no? Entonces, claro que se lo puedo dar para tratamiento de resistencia a la insulina, pero entonces ya lo tendría que tomar prácticamente para siempre, ¿ok? Ahora, también se ha visto que el utilizar esos medicamentos sin control médico, o sea, sin que estén indicados para resistencia a la insulina o diabetes, puede aumentar el riesgo de presentar conductas desordenadas de la alimentación. Esto es pesar la comida, contar la comida, tenerle miedo a engordar, quitar grupos de alimentos, hacer estrategias para pérdida de peso, no como vómitos, como laxantes, ¿no? Y aumenta el riesgo de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Además, se ha visto que si se usan para pérdida de peso, aumenta la frustración, la tendencia a la depresión y la tendencia a la ansiedad. Por eso no se deben usar. El uso responsable de estos medicamentos es tener laboratorios previos y el diagnóstico de resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes. Y entonces se pueden utilizar. Que se usen con receta médica, que tu médica o médico te esté indicando cómo se usan, cuándo se ponen, cómo se ponen, todos los efectos adversos que se pueden presentar, todo lo necesario que sepas para tratar bien las enfermedades. Y la conciencia de la duración del tratamiento, eso se me hace muy importante porque debes de saber que lo vas a usar casi siempre de por vida. Excelentes medicamentos para diabetes y resistencia a la insulina, pero
y ahí pues los usas para siempre. Pero para el peso y no tienes diabetes o resistencia a la insulina, ¿por qué harías esto, no? La industria farmacéutica, los medios de comunicación, redes sociales, pues se van a beneficiar de un uso desmedido de estos medicamentos, a pesar de que es solo una solución más que no va a resolver ningún problema, porque no es un problema tener un peso alto, no es un problema que se tenga que resolver, punto. Entonces, estas industrias pues dicen, ay, la gente está esperada por perder peso, entonces lo vamos a usar. Se llenan de dinero a lograr que las personas, perdón, consuman este medicamento. Los médicos que viven de la reducción de peso, pues se supone que ahora tienen una opción novedosa para atender a estos pacientes, pero como sabemos, pues todo lo demás ha fracasado porque han intentado dieta, han intentado ejercicio, han intentado otras pastillas y pues entonces ya se les acaban las ideas y dicen, ay, salieron Ozempic, Wegovy o Rybelsus o Saxenda, vamos a usarlo, ¿no? Y ya, con todo lo que hemos platicado. Sabemos que todas las intervenciones para pérdida de peso están están destinadas a fracasar. Una vez más, 95% de las personas recuperan el peso, 65% recuperan más de ese peso, sea la intervención que sea. Pero la farmacéutica no te va a decir que este medicamento va a fracasar también. Sacan estudios muy mal hechos con malas estrategias de investigación para demostrarte que en ese lapso de 5, 6 años, pues no recuperan el peso. Y te dicen, un exitazo. Pero ¿qué pasaría si siguiéramos a estos pacientes por 10, 20, 30 años? ¿Qué va a pasar con el peso? Únicamente te prometen que ahora sí, que ya se encontró la respuesta para el peso. Desafortunadamente, el que haya tanta demanda de estos medicamentos con la finalidad de perder peso hace que exista desabasto para las personas que sí lo necesitan, inclusive en el sector salud, porque aquí en México, pues, en los servicios de salud pública sí tienen estos medicamentos para los pacientes con diabetes, pero como se los mandan a pacientes para pérdida de peso, pues de repente ya no hay. Y esos medicamentos, pues si alguien está perdiendo peso y lo deja de usar, pues igual no pasa nada. Pero si soy una persona con diabetes y no uso un mes mi medicamento, claro que pasa, ¿no? Entonces hay mucho riesgo ahí. Para evitar caer en el uso de estos medicamentos, es necesario combatir la gordofobia, especialmente la gordofobia médica. Los y las médicas debemos entender que existe diversidad corporal, que la gordura no es una enfermedad y que no necesita tratamiento. ¿Okay? Para combatir la desinformación y mitos que existen alrededor de los medicamentos análogos de GLP-1, como estos que conocemos, yo te recomiendo que asistas a una consulta médica o nutriológica o de nutrición con médicas y nutriólogas no centradas en el peso. Recurre a redes sociales, especialistas en diabetes y resistencia a la insulina, que sean peso inclusivas, o sea, hace que no estén buscando la pérdida de peso. Y bueno, pues me despido deseando que este episodio te ayude a recordar que no es necesaria la pérdida de peso bajo ninguna circunstancia. Que tengo demasiados kilos, no es necesario. Que me duelen las rodillas, no es necesario, hay otros tratamientos. Que tengo diabetes, no es necesario, existen otras cosas. No se debe usar ningún fármaco para la pérdida de peso. Estos no y ningún otro. Todos tienen efectos muy negativos sobre la persona y estos en particular, pues no es que sean peligrosos, pero no tiene caso, no van a funcionar. Los análogos de GLP-1 son excelentes medicamentos bien indicados para resistencia a la insulina, prediabetes y diabetes, pero siempre debes de consultar a tu médico o médico antes de aplicarlos porque tienen efectos adversos que pues no pueden ser ignorados. Y bueno, quiero recordarte que tengo asesorías para profesionales de la salud, médicos, psicólogos, coaches, entrenadoras, etcétera. Toda la persona que trabaje con otro ser humano que esté haciendo la transición de un enfoque centrado en el peso a uno libre de gordofobia. Vamos a analizar casos, revisar bibliografía, técnicas en consulta y en general cómo ayudar a una persona a lo que tú sea que atiendas sin poner al peso como un marcador como un diagnóstico o como un marcador de éxito. Y también te ayudo a llevar a otras personas que quieren dejar de hacer dietas. Y bueno, si eres una persona que está buscando una consulta, te recuerdo que puedes tener consulta conmigo. Atiendo a pacientes con resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión, hígado graso, síndrome de ovario poliquístico, hipotiroidismo, trastornos gastrointestinales y
y o que estén dejando de hacer dietas y no sepan qué hacer con su salud de ahora en adelante, porque están trabajando bajo este enfoque peso inclusivo. Te invito a seguirme en mi Facebook e Instagram como driracema.nut, dra.iracema.nut, así es como se escribe. Puedes visitar mi página nutricionquelibera.com para que veas mi tienda de suplementos, el blog y sepas más de cómo serían mis consultas. Y bueno, te pido que califiques este episodio en Spotify, YouTube y Apple Podcast, porque eso me ayuda a que sea más visible para otras personas. Compártelo y compártelo con personas que crees que le puede ser de ayuda. Y pues, por favor, déjame tus comentarios. Nos vemos. Are you ready? Nutrición que Libera, un programa en el que hablamos de bienestar fusionando medicina, nutrición y psicología, donde no nos centramos en el peso y les decimos adiós a las dietas.